rico volverlos a ver, algunos ya los conocía, otros es primera vez que veo el nombre, pero me encanta ser parte de esta familia de Aprendamos a Volar, porque de verdad hay una gran información y todas las personas que participan aquí tienen mucha experiencia, saben mucho, entonces es rico poder compartir porque realmente no soy yo la que voy a hablar, sino que espero que interactúen conmigo y me vayan preguntando. Intentaré hablar solo máximo 60 minutos porque entiendo que ya está tarde y muchos quieren descansar. Entonces, la charla que voy a compartir con ustedes hoy se llama El descubrimiento de sí mismo y quería leerles esta frasecita de Krishnamurti que me pareció hermosa y que además tiene mucho que ver con el tema que quiero compartir con ustedes. El descubrimiento de uno mismo es un proceso que dura desde nuestro nacimiento hasta que morimos. Y en este proceso contamos con los recursos para acercarnos a nuestra propia naturaleza que está en constante cambio. Con esta frase, lo que quiero acercarme a ustedes es que esto de descubrirnos a nosotros nunca termina. Siempre va a cambiar porque nosotros no vamos a ser los mismos. O sea, no éramos iguales cuando éramos niños, no éramos iguales cuando éramos adolescentes y luego en nuestra edad adulta. Siempre estamos cambiando. Entonces, esa parte de descubrirnos a nosotros también va a ser muy diferente. El objetivo de esta conferencia hoy es identificar esas máscaras que usamos y las distracciones que nosotros mismos nos inventamos y creamos para evitar conocernos a nosotros mismos. Quiero compartirles un poquito pues como de mi experiencia, ¿no? Como la mayoría de los colombianos, yo nací en una familia católica, hice mi kinder, mi primaria, mi secundaria, mi universidad en instituciones católicas, pero siempre como desde muy niña empecé como a cuestionar cosas que veía que no estaban bien, ¿no? Y como esa inquietud me llevó a leer libros, algunos que sí, digamos, estaban como al alcance de muchas personas, otros que no, y que muchas veces, digámoslo, si mi mamá me veía con ellos o alguno de mis amigos, pues decía, no, eso no está en contra de Dios, no deberías de leer eso. Pero esos libros me permitieron entrar a otro mundo que yo no conocía y empezar a ver mi realidad desde otro punto de vista. A los 20 años quedo embarazada y desafortunadamente las circunstancias que vi en ese momento no hicieron que ese proceso de ser mamá fuera muy fácil y volví como a esa religión y me sumergí así de lleno a todo el movimiento carismático. Pero también me di cuenta y salí en esa época muy desilusionada, entre comillas, de descubrir como las mentiras, como el manejo, la manipulación que se hacía y decidí como alejarme de todo esto de las religiones, de las filosofías y como mirar de que, o sea, como más trabajar a nivel individual. Sin embargo, bueno, al menos eso creía yo en mis 20 años. Sin embargo, cuando empiezo a ejercer mi profesión y luego ya tengo mi segundo bebé, crece en mí como esa necesidad también de acercarme a lo espiritual, pero ya como de una forma, o sea, no tan institucionalizada, sino como más, o sea, más práctica, ¿no? Y estuve como 3 años trabajando mucho en esa parte y bueno, y pensaba que ya lo había resuelto todo, que estaba, digámoslo, muy bien a nivel espiritual y ahí pasa otra situación en mi vida, me vengo para acá, para Estados Unidos y el choque emocional que viví fue tan grande que me tomó años volver a salir de ahí y
me di cuenta que no estaba preparada espiritualmente para nada, o sea, de que sí había leído y todo, pero realmente no había trabajado internamente lo que debía de trabajar. Bueno, pasa todo este tiempo y luego no tuve pues ninguna crisis emocional ni ninguna situación traumática, sino un deseo interno de volver a conectarme, de salir donde estaba. Y es ahí donde empiezo todo este proceso de descubrirme a mí misma, de mirar por qué sentía como ese vacío, ¿no? O sea, de que aparentemente todo estaba bien como alrededor mío, pero yo sentía como ese vacío dentro de mí, como algo que me decía, no estás bien, ¿qué es lo que te falta? Y empiezo a tomar algunos cursos, vuelvo a retomar lecturas y vuelve a salir como mucha de esa información que había leído cuando, o sea, durante todo este proceso, y me empiezo a dar cuenta de esas máscaras que había utilizado y de todas las cosas en las que me había metido, simple y sencillamente para estar ocupada y no darme cuenta de qué necesitaba trabajar en mí. Y esa sensación que yo sentía de que algo estaba, era precisamente esa intuición que me decía, tienes que prestar atención, eh, comparte más tiempo contigo, acalla un poquito todo alrededor, quédate en silencio, quédate solita contigo. Pero no, claro, yo seguía en ese mundo de hacer aquí, estar allá, estar ocupada todo el tiempo. Y es que precisamente nosotros nos metemos en ese mundo de estar ocupados, de hacer muchas cosas, porque es mucho más fácil vivir la vida de acuerdo a los sueños de otros, de acuerdo al sistema que tengamos de gobierno, de acuerdo al sistema de moda que tengamos, de acuerdo al sistema de consumismo que tengamos, que ver el mundo como realmente es, como deberíamos verlos. Y cuando estamos en ese mundo, lo que logramos ver es el mundo en fragmentos, vemos las personas que están a nuestro lado en fragmentos, no alcanzamos a ver la totalidad de las cosas. Entonces, el conocernos a nosotros mismos implica, primero que todo, como ese silencio, esa tranquilidad y el pasar tiempo con nosotros, pero no pasar tiempo con nosotros desprevenidos, no pasar tiempo con nosotros pensando en otras cosas, sino realmente, o sea, con nosotros, con la tranquilidad de mirar quién está ahí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a identificar estas cosas, no? O sea, debemos mirar esas experiencias traumáticas o esas experiencias muy alegres o esas experiencias que realmente hayan dejado como ya una huella en nosotros, o sea, que aunque no las hablemos, ahí están. Porque muchas veces no hablamos de ellas y creemos que al no hablar de ellas ya las resolvimos. Pero no, ahí están, el hecho de que tú no las hables, que te las guardes para ti, incluso que casi que borres como la memoria, ahí está, sin realmente no las has tratado, ¿no? Porque en un momento tarde van a relucir. He trabajado con muchas personas por mi profesión y he visto cómo el abandono del padre, de la madre, incluso de ambos, violaciones, el hecho de haber vivido situaciones de violencia, de crimen, incluso de desastres naturales, deja muchísimo, o sea, todas esas situaciones que se vivieron de una u otra forma generaron emociones
y dejaron huellas en nuestro comportamiento actual. Entonces, el punto aquí no es mirar el pasado por mirarlo, o por criticarlo, o por mirar el resentimiento, ¿no? Sino que el objetivo es mirar y ver qué tan presente está ese pasado en nuestra vida. Porque tendemos mucho a estar en el pasado o estar en el futuro, pero el hecho de que tú lo calles no significa que no está ahí presente. Entonces es importante mirar, a ver qué tan presente está. Les voy a compartir aquí una experiencia es un caso real, ¿no? Era un joven, su padre lo abandonó o sea, a su esposa, eran 3 hijos, y él decía que no, que estaba bien, que el abandono de su padre no lo había afectado para nada, que pues él estaba bien, incluso él cuando tuvo la oportunidad, buscó a su papá, de los 3 hermanos, era el único que se contactaba con él, era el único que hablaba, y siempre pues era su regalo, que el día del padre, que para Navidad, ¿no? Y él decía que no, que lo había perdonado, que no tenía nada que reclamarlo. Él se casó, eh, tenía un buen matrimonio, todo funcionaba bien, sin embargo él no quería ser padre, pero su esposa quedó embarazada y él, bueno, dice, listo, quedó embarazada, la acepta. Cuando nace su hijo, este joven, bueno, que ya era un poco ya más mayor, entra en un estado de depresión grandísimo y se da cuenta y empieza a cuestionarse por qué su padre no lo amó. Entonces, cuando él veía a su hijo sentía tanto amor que no comprendía cómo su padre lo había podido abandonar a él y a sus hermanos. Y lloró muchísimo y estuvo bastante tiempo como en este periodo. Entonces, en este punto, por eso les decía, es muy, muy importante mirar qué tan vivo está ese pasado en nosotros. Acuérdate, si no lo hablas, no significa que no está vivo, simplemente que como mecanismo de defensa, tú lo bloqueas. Y aquí es donde empiezan a jugar las máscaras de las que hablaba. Él usó la máscara de la independencia, de que estaba bien, de que había podido crecer sin la ayuda de su padre. Usaba una máscara de perdón, ¿no? O sea, yo lo perdono, todo está bien, es más, no tengo nada que perdonarle. Una máscara de comprensión, ¿no? Pero realmente tenía mucho dolor y resentimiento en su interior. Entonces, quiero contarles aquí un poquito pues de las máscaras, de dónde surgen, de dónde aparecen, ¿no? Entonces, las máscaras surgieron en Francia y en Italia, ya como un poco más estructuradas, ya, aunque ya algunos de los griegos y los romanos las utilizaban. Y era algo simple y sencillamente para representar, ¿no? O sea, que un símbolo y todo eso, ¿no? Las, por ejemplo, las máscaras en Venecia, Italia, que surgieron más o menos alrededor del año 1200, tenían un propósito muy claro y era la oportunidad de que la nobleza se acercara al pueblo sin darse a conocer realmente como nobleza, sino simplemente fundirse con ellos. Muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy en día, solo que no utilizamos la máscara como tal, sino que es una máscara invisible, por decirla de alguna manera, pero que está ahí presente. Entonces, en Venecia, a raíz de que todos utilizaban máscara, empezó eh, todos a tener relaciones sexuales entre sí, y ahí fue donde nacían lo que ellos llamaban los hijos mitad puros y los hijos mitad impuros, ¿no? Y
también quieren vender una imagen de que son superiores y quieren permanecer, digamos, ellos así, y no mostrar el dolor cuando pelean, sino mostrar de que todo está bien y de que pueden ganar, porque el adversario no puede conocer realmente su vulnerabilidad. Hay tres tipos de máscaras básicas, de acuerdo al libro Gente Tóxica de Bernardo Stamateas, y él dice que hay unas máscaras de poder. Estas máscaras de poder quieren hacer que nos aparentar que tenemos más influencia de la que realmente tenemos. Entonces, cuando encontramos personas que utilizan estas máscaras, dicen como, ah, yo soy íntimo amigo del director. No, yo conozco el mejor abogado de la ciudad. Espérate, yo te consigo la cita. No, la secretaria de la directora de la escuela es súper amiga mía, espérate, yo la llamo. O sea, siempre estas máscaras de poder las utilizamos para no mostrar esa vulnerabilidad de que somos comunes y corrientes, sino pretender de que tenemos poder en muchísimas cosas. La segunda máscara más común que suelen utilizar las personas son las máscaras de superioridad. Esas son las personas que atribuyen todo a que saben mucho, de que tienen mucho conocimiento en determinada área, presumen mucho de los títulos académicos que tienen, constantemente están haciéndole correcciones a los otros, les corrigen la ortografía, la forma de hablar, la forma de caminar. Dependiendo en qué área quieren mostrar superioridad, siempre van a estar haciendo correcciones, aclaraciones, puntualizaciones y demostrar pues que son expertos en ese tema. O la tercera máscara más común. Hola Verónica, no, yo estoy aquí. No sé si todos están escuchando o... Ah, bueno, me alegro de que estén escuchando. Otra de las máscaras más común es la máscara de la víctima. Son las personas que raramente sonríen, siempre se están quejando de todo, nada les funciona, todo lo malo de este mundo les ocurre, todo es totalmente negativa, o sea, son las personas que son desgraciadas absolutamente en todo y podríamos decir que les gusta ese rol de víctima, pero realmente no es que les guste, sino que utilizan esta máscara de víctima para no asumir la responsabilidad de su vida. No sé si ustedes se han puesto a pensar cuáles son las máscaras que cada uno de ustedes utiliza más en su vida diaria. Si de pronto se han dado cuenta de que utilizan una o no, o solamente pensaban que de pronto son otros los que utilizan las máscaras. Bueno, vayan pensando para que ahorita me comenten. Estas máscaras que nosotros utilizamos están muy asociadas con el miedo a mostrar quiénes somos realmente, con el miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad, porque no queremos que los otros vean, porque pensamos que si los otros ven nuestra vulnerabilidad, nos van a atacar. Entonces, hay unos miedos psicológicos y unos miedos físicos que refuerzan el uso de estas máscaras. Muchísimas gracias María por compartirnos.
Nosotros tenemos miedo a las relaciones que tenemos con los otros, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al pasado, tenemos miedo a la incertidumbre, tenemos miedo al no saber, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a no llegar a realizarnos, que eso está muy de moda últimamente, ¿no? O sea, que tenemos que lograr algo, tenemos que ser alguien, tenemos que ser exitosos, ¿no? O sea, entonces se nos ha metido ese miedo de que si no somos exitosos y si no logramos, no sé qué, pero hay que lograr algo, somos fracasados. Miedos, también tenemos miedo a no ser capaces de tener la suficiente claridad acerca de todo. Porque estamos como en un mundo de que todos tenemos que saber de todo, tenemos que saber de computadores, tenemos que saber de marketing, tenemos que saber absolutamente de todo. Entonces a veces el no tener como esa claridad de saberlo todo, eso nos puede generar muchísimo miedo. Pero ahorita vamos a hablar de las técnicas que podemos hacer para trabajar un poquito todo esto. Y sí, Fabiana, tienes razón. Socialmente está instaurado de que no nos podemos mostrar como son. O sea, de que cuando somos nosotros, no somos importantes. Bueno, la mayoría de las veces, y hasta hace muy poco, había escuchado de que nosotros tenemos que enfrentar el miedo, tenemos que controlarlo, ¿no? Y eso lo escuchaba en sesiones de terapia, en psicología, en sesiones de coaching, en todas partes. Yo doy clases de manejo de la ira y siempre he escuchado, no, hay que controlar el enojo. Cuando yo empiezo a estudiar como todo esto y empiezo a encontrarme con gente que son maestros o que realmente, que por lo general quienes son maestros no se llaman a sí mismos maestros, sino como se presentan como personas que quieren compartir su información, empiezan a hablar de que no hay que controlar el miedo, de que no hay que controlar absolutamente nada en nuestra vida, sino que hay que verlo como parte de nosotros. Una teoría bien interesante que me encontré es que cuando nosotros, por ejemplo, vemos el miedo y miramos esa situación en el pasado, porque por lo general lo que nos causa miedo o está asociado con una situación en el pasado, cuando vemos esa situación, ¿qué es lo que nos genera miedo? La memoria lo trae al presente y nosotros lo que hacemos es que reforzamos ese miedo. Entonces, por eso es que muchas veces las sesiones de terapia, las sesiones de coaching, el participar en estos cursos de crecimiento personal funcionan por un periodo de tiempo, pero luego volvemos a repetir los patrones, es porque hemos reforzado todas estas situaciones de miedo y no las hemos trabajado. ¿Cuál puede ser la alternativa que trabajamos aquí? Y es observar ese miedo como parte de nosotros. Porque la mayoría de los miedos tienen su raíz en el pasado. Es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de que se esté trabajando ahora. Y anteriormente, el año pasado, cuando les hablaba mucho del libro de la hora, o sea, es la mejor alternativa. Cuando nos hacen la pregunta, ¿está usted bien ahora, en este momento? La única respuesta que tenemos es sí. Porque por más problemas que tengamos, por más dificultades que tengamos, por situaciones que tengamos que resolver, en este instante, a las 9:58 de mi hora, realmente todos estamos bien. Estamos aquí sentados compartiendo
una información. En este momento realmente nosotros no tenemos problemas y no tenemos miedo, estamos acá. Y así es la mejor forma de trabajar nuestros miedos. Cuando, no trayendo el miedo que generamos en el pasado, sino empezar a trabajar el miedo cuando se presenta en ese instante. Otra de las situaciones que nos aleja mucho de descubrirnos a nosotros mismos son las distracciones. Y aquí, o sea, en mi experiencia personal, yo hacía absolutamente de todo para no sentarme conmigo, para no estar conmigo, ¿no? O sea, cuánta actividad hubiera, cuánta grupo pudiera participar, ahí estaba yo. Porque de esa manera tenía mi mente ocupada y no tenía tiempo para pensar en lo que era verdaderamente importante, ¿no? O sea, estamos todo el trabajo afuera, pero no realizaba ese trabajo interno que es tan importante. Entonces, ¿cuáles son los distractores que nosotros utilizamos a diario para distraernos, ¿no? O sea, el esposo, el novio, los hijos, los amantes que aparecen, los tipos de trabajo, el jefe, la jefa, los hermanos, los papás, el deporte, el ejercicio. Incluso muchas personas hoy que son tan aficionadas al deporte, y no digo que todos, ¿no? Es en algunos casos, se refugian en el deporte como distracción para evitar sus problemas de autoestima que tiene o sus problemas de vulnerabilidad, de sentirse endeble, entonces se enfocan en el deporte, pero realmente no solucionan lo que tienen que trabajar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar cuáles son esos distractores que están ahí y que no nos permite pasar tiempo con nosotros? Es hacer una lista de todas las cosas que realmente nosotros hacemos a diario, de cuáles cosas realmente nos llenan el alma, o sea, que nosotros realmente disfrutemos y que no nos genere ningún tipo de angustia. Porque muchas veces, por ejemplo, como mamás, nos enfocamos todo el tiempo en nuestros hijos y aunque los amemos, o sea, porque no dudo que como mamá amemos a nuestros hijos, pero nos enfocamos en ellos y volcamos en ellos todas nuestras ansiedades y todos nuestros miedos y toda nuestra atención en ellos para no resolver lo que realmente nosotros tenemos que resolver. Porque si hay algo que utilizamos muchísimo más, o sea, que utilizamos todo el tiempo, es el amor. O sea, el amor es la excusa perfecta que utilizamos para no descubrirnos a nosotros mismos. Entonces, a veces cuando sobreprotegemos, por ejemplo, a nuestros hijos, es una distracción para nosotros, para esa soledad que a veces llevamos interna. Por ejemplo, a veces cuando celamos demasiado, los celos son una distracción para no reconocer que tenemos problemas de autoestima, que no nos amamos lo suficiente. Incluso muchas veces, por ejemplo, cuando veo parejas que se llaman 20, 25 veces al día, que todo el día se están comunicando, o por ejemplo que la mujer va a un lugar y el hombre se aparece allá y la mujer dice, ay, tan lindo, tan tierno. A veces no nos damos cuenta que él está utilizando el cariño y como todos estos detalles como distractor
para ocultar su deseo de dominio o el deseo de control que quiere ejercer sobre su pareja. Entonces es muy importante analizar si cada una de esas acciones que nosotros tenemos realmente son sanas o son distractores de algo que realmente no queremos ver. Y no sé si tienen preguntas hasta este momento, quieran agregar algo, quieran comentar. Bueno, entonces continúo. Hay, hay tres herramientas básicas que son las que realmente nos pueden permitir llegar a descubrir. O sea, hay muchas y ustedes pueden buscar y de acuerdo al doctor que diga, pero pienso que estas tres que le voy a presentar son las que realmente nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos. Primero es la observación pura. Sentarnos a observarnos diariamente. Chelita, ¿qué hay detrás de las personas que limpian muchísimo? Hay un gran deseo de control y muchas veces también hay un gran deseo, hay una gran frustración. Una gran frustración porque de pronto no han logrado hacer otras, no han logrado lo que quieren en otro aspecto de su vida, entonces se dedican a limpiar, como mantener todo limpio, organizado, y ahí es de esa forma siente que están haciendo todo, es una distracción que las mantiene ocupadas. Pero muchas veces también es porque tienen un gran problema de relación personal con su pareja. He conocido varias mujeres que tienen problemas con su pareja y la forma de manejar toda esa soledad que sienten se enfocan en la limpieza, que a veces puede llegar a ser realmente obsesiva. Bueno, entonces vuelvo a la parte de las tres herramientas o acciones que nos pueden llevar a descubrirnos a nosotros mismos. Entonces es la observación pura. No interpretar absolutamente nada de nosotros, es observarnos todo el tiempo. Para eso podemos tener un diario y podemos hacerlo por un periodo de una semana. Si hay algunos que son más disciplinados y se sienten más motivados, lo pueden hacer por un periodo más largo. Y digo escribirlo porque al escribirlo nos va a permitir ver como los patrones que generamos. Entonces, es simplemente como anotar cuáles son las reacciones que nosotros tenemos frente a determinadas situaciones que pasan en nuestra vida, o mirar también las emociones que nos generan. O sea, cuál durante ciertos periodos son esas emociones se viven más. Mirar si esas emociones o esos comportamientos que nosotros tenemos tienen que ver con un hecho que pasó en el pasado o es una emoción o un comportamiento que estamos viviendo en el presente. Porque acuérdense lo que les decía, no somos los mismos. No somos los mismos cuando éramos adolescentes, no somos los mismos cuando tenemos 20, 25, 30, 35. Siempre estamos cambiando. Entonces tenemos que mirar esas acciones y esas emociones que tenemos. Entonces, copiar, escribirlas, ayuda realmente a mirar que, o sea, cómo nos estamos comportando en el momento de ahora, qué es lo que más nos llega, qué es lo que nos llama la atención, qué es eso que verdaderamente amamos, que de pronto ya dejó de ser importante para nosotros, y eso también nos puede ayudar mucho a determinar
nuestros sueños y nuestras metas de hoy en día, lo que nos queremos plantear, o de pronto descubres que realmente no te interesa tener más metas o no te interesa tener más sueños, que de pronto te sientes satisfecho con lo que tienes, que quieres mejorar en lo que tienes, pero no quieres plantearte otras cosas, que es válido también, porque muchas veces caemos en que tenemos que tener sueños, en que tenemos que tener metas todo el tiempo, o que tenemos que hacer lo que se conoce como el bucket list, que hay que hacer un montón de cosas o las 101 cosas que tienes que hacer antes de morirte, y de pronto tú no eres de esos, de pronto tú no necesitas hacer 101 cosas antes de morirte, sino que de pronto solo necesitas hacer una o dos cosas. Entonces, eso te permite también mirar qué es lo que realmente quieres tú y no lo que te está imponiendo la gente que está cerca de ti o la sociedad que está, que es muy fácil realmente confundirse con eso. Empiezas también esta observación pura también nos da la oportunidad de ver de que somos parte de un todo, de que no estamos tan separados como nosotros creemos, ¿no? Y de que a pesar de que hay unas diferencias individuales, tenemos en común muchísimo con el resto de la humanidad. Otra técnica que nos ayuda muchísimo es la meditación. Yo sé que todo el mundo hoy está de moda, que hay que meditar, que hay que sacar tiempo, pero realmente y se ha demostrado que la meditación nos ayuda a tener una mente clara. ¿Qué es lo que pasa? A ver, mucha gente medita, pero uno la sigue viendo como repitiendo los ciclos, cometiendo los mismos errores. Y lo que pasa es que estas personas meditan, pero meditan con la mente bajo estados de miedo y confusión. Entonces podemos muchas veces ver personas que son clarividentes o personas que oran con Dios, pero si ustedes se dan cuenta, estas personas siempre repiten el mismo mensaje para todo el mundo. Y Dios les dice las cosas que ellos quieren escuchar. Mensajes que invitan a la separación, al odio, cuando tú escuchas mensajes de personas que oraron y que de pronto recibieron un mensaje celestial, pero ese mensaje no te da paz, ese mensaje no invita a la unión, definitivamente fue un mensaje que se recibió en estado de confusión. Y lo que la mente hará es que simplemente repetirá, en otras palabras, lo que el pensamiento destructivo de esa persona genera. Entonces, es muy importante meditar, pero con la mente clara. Pero no podemos meditar con la mente clara si no hemos hecho esa observación pura de la que les hablaba antes. Entonces, es bien importante, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la confusión. O sea, yo estoy feliz y me encanta haber nacido en esta época y disfruto poder acceder a tanta información en internet, en libros, donde quiera que tú vayas la encuentras. Pero sí hay que tener cuidado porque hay tanta información que es verdad, pero a la vez hay tanta información que es falsa, que esto realmente puede llevarnos a una confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esa información que se recibe a diario, y por eso es bien importante esa observación pura cuando recibimos esa información que genera en nosotros. Pero si estamos de aquí para allá, ocupados, no vamos a tener tiempo de elaborar esa información, sino que la vamos a asumir como verdad. Y sí, vamos a meditar, vamos a hacer cursos. Y entonces vemos gente que ha hecho cursos de todo, o sea, descodificación, ha hecho cursos de coaching, ha hecho cursos de, o sea, no sé, póngale el nombre que quiera, ¿no? Pero las vemos igual, vemos que no son felices, vemos que tienen los mismos problemas de antes de empezar, entonces ahí realmente no se ha hecho un cambio.
no nos hemos descubierto a nosotros mismos, entonces por eso tenemos que seguir buscando. Entonces, recuerden, observar de una forma pura, o sea, no interpretando, y meditar, pero meditando con la mente clara. Y no hay que meditar largas horas, que 1 hora, que 2 horas, que 3 horas diarias. Basta con que tú puedas meditar 10 minutos, pero que esos 10 minutos realmente tengas la mente clara y donde en el curso del día puedes hacer, aunque sean meditaciones pequeñas de 1 minuto, que te hagan recordar como esa meditación, si tú quieres hacerla en la mañana o en la noche, a mediodía, pero que sean 10 minutos donde realmente tú tengas esa mente clara para poder recibir la información que te llega. Y una tercera herramienta es centrarse en el ahora. Para los que no han leído el libro de Eckhart Tolle, léanselo por el ahora, porque realmente tiene información muy valiosa de cómo nosotros podemos trabajar el ahora y no solamente nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, sino también que empezamos a trabajar muchos de los miedos que teníamos. Bueno, y descubrirnos a nosotros mismos nos lleva también a depender solo de nosotros mismos, a no esperar de otros que nos dicen que debemos hacer, sino a encontrar toda esa sabiduría a través de nosotros. Porque el observar afuera cómo nosotros nos comportamos, porque eso es lo que pasa mucho, ¿no? O sea, decimos que estamos muy bien, que hemos aprendido mucho, que sabemos muchísimo, pero cuando ya nos relacionamos con los otros es que nos damos cuenta que no estamos tan bien, cuando nos siguen molestando las actitudes de los otros, cuando perdemos la paciencia, cuando perdemos la calma, cuando sentimos muchos miedos, que nos hemos dado cuenta de que realmente nosotros todavía no nos conocemos. Y la única forma de nosotros conocernos es pasando tiempo con nosotros mismos. Como cuando estamos enamorados, dedicamos tiempo, hacemos lo que sea para estar con esa persona que nos gusta, que nos atrae, pero no pasamos tiempo con nosotros y a veces ese tiempo que pasamos con nosotros es no hacer nada, simplemente no leer porque no nos vamos a concentrar en nosotros, no utilizar el computador, ni siquiera ver el paisaje, simplemente estar ahí con nosotros mismos, dándonos toda la atención a nosotros y mirar qué pensamos, qué emociones sentimos, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer, qué nos llama la atención y qué nos llama la atención. Es porque conocernos a nosotros mismos nos permite vernos en nuestra totalidad. Y esto era lo que quería compartir con ustedes. A veces hablo como muy rápido y todo, pero si alguien tiene una pregunta, podemos dedicar estos 10 minuticos que restan como para abrir un diálogo entre todos nosotros. No sé, ¿alguien tiene preguntas, un comentario? Uh-huh. ¿Nadie tiene preguntas o comentarios al respecto de lo que es el descubrirse a sí mismo? ¿Estar activo o ser activo es perder el miedo? ¿Activo en qué sentido, Marco? Porque, a ver, nosotros podemos estar muy activos en el mundo de afuera, ¿no? Y digamos que es una tendencia que hay ahorita de que tenemos que hacer muchísimas cosas a la vez. Entonces, que el trabajo, que el gimnasio,
que hacer voluntariado, que estar aquí, que estar allá. A veces el estar activo lo utilizamos como una distracción para nosotros no conocernos. Para distraernos de pronto de que realmente tenemos un problema en casa y no lo queremos resolver. Entonces estamos ocupados todo el tiempo y así evitamos el encontrarnos con los otros para hablar o para dialogar. Sí hay verdad que hay personas que son más activas que otras, o sea, que necesitan hacer mucho más actividad física o trabajar que otras, pero hay que mirar si realmente es parte de tu naturaleza o simplemente es una distracción. Bueno, para Gabriel, ¿leer es un modo de meditación? No. Leer es un hobby, leer es una actividad placentera si te gusta leer, pero no es un modo de meditación. La meditación es cuando tú estás solo contigo, aclaras tu mente y no hay nada más o sea, que te distraiga, ¿no? Porque la lectura, tú estás concentrando tu pensamiento y tu mente en lo que otra persona está diciendo. Cuando estás meditando, solo estás escuchándote a ti. Gabo, sí, la observación es muy importante porque entiende, comprendes y razón, sí. Cuando nosotros realmente observamos, nos damos cuenta que nosotros somos el objeto a observar y nosotros somos el observador. Y cuando hacemos esas dos cosas, estamos integrando, estamos viéndonos como una totalidad, no estamos separados. Por eso es tan importante sacar tiempo para hacerlo. Me conozco cuando soy observador, pero acuérdate, eres observador, pero también eres el objeto que estás observando. Lenny, muchísimas gracias por tu comentario. Exactamente, Gaby. O sea, ahí reconocemos esa unidad de la que tanto se viene hablando, ¿no? O sea, ya no hay más división. Somos uno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no tienen más preguntas o comentarios, me pueden escribir a mi correo. Si después les surge algo, es fjnao@gmail.com. Si tienen alguna pregunta que surja algo. Bueno, feliz noche a todos. Gabriel, no he leído bien el libro de Teresa de Jesús, así que no te puedo decir, pero si lo leo, después te comento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, espero que realmente les haya aportado algo desde mi experiencia. Algo más, Gabo, a ver, si de dónde vengo y me reconozco quién soy, sabré a dónde voy. Claro, claro, Gabo, porque realmente cuando nosotros nos conocemos, tenemos claridad. Cuando no sabemos para dónde vamos es porque no tenemos claridad de quiénes somos, de qué es lo que realmente nos gusta, de lo que realmente queremos hacer. Entonces, si estamos confundidos, ¿cuál es el camino que debemos de seguir? Bueno, Luciana, muchísimas gracias a todos y bueno, los seguiré viendo en esta sala el próximo lunes. Bueno, feliz noche a todos.